Cristo, nuestro Mesías. Señor, queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Queremos bendecirte, amado Dios, y queremos adorarte, queremos alabarte, Señor, cada instante de nuestras vidas. Y queremos ponernos en tus manos, Señor, para que toda revelación y todo poder del cielo se derrame sobre nuestra vida. No haya impedimentos más de todas las contestaciones a nuestras oraciones. No hay impedimentos delante de ti, amado Padre. Por eso en esta noche nos disponemos y te entregamos el dominio de nuestra vida. Señor, entramos libremente y confiadamente en el poder de la sangre del Señor Jesucristo que nos abre el trono de la gracia. Amado Dios, en esta noche, Señor, sea tu palabra, sea tu Santo Espíritu, tallando, Señor, toda tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Amén. Amén y amén. Bueno, ustedes saben que vamos a seguir tratando este tema de las cortes celestiales que realmente es muy profundo, es muy poderoso, ¿sí? Y pues yo les había comentado la clase anterior que este tema, antes de que esta revelación venga a manos de un profeta muy especial en Estados Unidos, les decía que el Espíritu Santo trataba con mi vida como debe haber estado tratando con la vida de cada uno de ustedes. Y pasando un proceso de persecución muy fuerte en nuestras vidas, familiarmente y aún como iglesia, ¿sí? Una mañana en la iglesia estaba rogándole al Señor tanto en esta área de ser librados de esta persecución, porque eran muchos ataques realmente impresionantes del enemigo, ¿no? Entonces, pese a que nos levantábamos a orar, pese a que nos levantábamos a cubrir, ¿sí? Hacíamos lo correcto, estando viviendo en santidad, ¿sí? Y estando haciendo lo correcto, los ataques eran de una forma terrible, ¿no? Son muchos detalles de muchas maneras que tal vez no podrían entenderme si les contaría, ¿sí? Era ataques económicos, ataque emocional, en las áreas, en todas las áreas, ¿sí? Entonces, una mañana de presencia impresionante en la iglesia de esas que son el sello de la casa, ¿sí? Em, estaba en la adoración, porque es en la adoración donde usted recibe estrategias del Espíritu Santo, porque es en el momento de la alabanza donde si usted se dispone, su espíritu empieza a recibir el direccionamiento del Espíritu Santo. Entonces, estando en la adoración, ¿sí? Y yo estando orándole al Señor y llorándole al respecto de nuestra causa, ¿sí? Como familia, el Espíritu Santo empieza a hablar a mi corazón y me dice así, presenta tu causa, presenta tu causa. Entonces yo me levanto y le digo, me paro delante del altar y levanto las manos y me dice, presenta tu causa, porque hay una demanda en contra de ti. Cuando yo escuché eso, dije, es este problema y esta situación que en este momento estamos viviendo. Y empecé a clamar. Dije, Señor, por la sangre de tu Hijo, por la cual tenemos entrada al trono de la gracia, me presento delante de ti, Señor. No vine a mentirte, porque delante de ti, Señor, no hay ocultos sobre la tierra. No vine, Señor, a engañar al cielo, porque el cielo no puede ser engañado. Entonces me paré delante, me acuerdo del altar del púlpito y empecé a llorar y a decirle, Señor, Dios Todopoderoso, esto empezó ahí, ¿sí? Empezó en tal lugar, fue en tal tiempo, fue en tal ciudad, Dios Todopoderoso. Y empezaron, le dije, Señor, y delante de ti sé que ahora hay una demanda en contra de nuestra vida, en contra de nuestra casa, en contra de la iglesia, en contra de lo que tenemos, Dios Todopoderoso. Señor, y yo me presento a ti con abogado justo y amparada en el poder de la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando yo me paré así, dije y empecé, Señor, y empecé a enumerarle. De tal cosa, Señor, voy a contar mis hechos. Pero así, hermanos, como presentarme delante de un juicio, delante de un justo juez,
¿sí? Dije, voy a contar mis hechos porque sé que el cielo es justo. Y esa es una frase que yo manejo siempre. Digo, el cielo es justo. Cuando yo le hablo a alguien de las cosas o de las injusticias que ha recibido en la vida, yo siempre le dirijo y le digo, el cielo es justo. Muchas veces no hemos hecho demandas en la tierra pudiendo haberlo hecho contra personas, pero con mi esposo tenemos la costumbre de decir, tenemos cartas y el cielo es justo. ¿Sabe por qué? Porque entendimos que también nosotros vamos recopilando las pruebas. Sí, yo decía, escribía mientras yo escribía esta enseñanza, medidas cautelares que se deben tomar. Yo voy recuperando y voy escribiendo aún la dirección del Espíritu Santo, porque ¿quién te va a dar la dirección para ganar? ¿Sí? Una corte celestial es el Espíritu Santo. ¿Y por qué cortes celestiales? No, porque mucha gente dice, no, en Jesucristo ya ganamos todo y tal. Claro, si no fuese así, si fuera contrario ese diseño a lo que el Padre nos entregó, no tendríamos abogado en el Señor Jesucristo, como les decía. El Señor Jesucristo no nos habría enseñado que su Padre, sí, es nuestro Padre, es nuestro amigo, pero también es justo juez para las causas. Justo juez para aquellas causas, ¿sí? Donde Satanás, como les decía la clase anterior, se presenta delante de Dios como fiscal para acusarnos. Y yo les decía, siendo él un ilegal, siendo él el que quebrantó mandamientos y el mentiroso, pero sabe que los diseños del cielo son perfectos, son espirituales y siempre se cumplen. Las leyes espirituales, quiero que entienda usted bien, que nunca se van a torcer, nunca se torcerán, siempre serán llevados por la justicia y serán sustentados por la palabra. Por eso le decía que Satanás sabe mucha palabra, ¿sí? Él sabe la palabra y sabe que Dios es justo. Y cuando se presenta en los tribunales del cielo como un fiscal, él cita la palabra en contra de usted. Y como les decía, él se levanta y dice, pues, este no puede prosperar, o tal persona no pueden prosperar. ¿Por qué no pueden prosperar? Porque tu palabra, como les enseñaba, ¿no? Aquel que se enriquece a costa, ¿sí? De sus empleados y encubre su pecado, no prosperará jamás, ¿sí? Entonces, este ha hecho tal cosa y te acusa. Y te acusa y dice, ha hecho tal cosa, este no es justo, no ha pagado a sus empleados o este ha pagado mal por bien. La palabra dice que el que paga mal por bien, siempre dice, le irá mal. Imagínense qué tremenda palabra. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros ubicarnos? A pagar bien por bien y aún a pagar bien por mal, pero no nunca mal por bien, porque la palabra dice que aquel que paga mal por bien, nunca dice, le irá bien. Entonces Satanás se presenta, como te explicaba, en las cortes celestiales y acusa. Y dice, a él le hicieron un favor, o a él le regalaron tal cosa, o a él esto, y pagó mal por bien. A él le dieron un pan, a él le dieron un trabajo, a él le dieron esto, sí, y pagó mal por bien. Por cuanto yo pido el edicto, que nunca le vaya bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca se va a torcer, nunca se va a contradecir, nunca va a acontecer lo contrario, aunque la gente no conozca toda la palabra. Es como la ley humana, ¿no? Aunque usted no conozca toda la ley, eso no le inhibe a usted de las culpas, a usted no le inhibe de las infracciones. Cuando usted no sabe una ley de tránsito, ¿sí? Y la violó, el que usted la desconozca no quiere decir que usted por eso sea inocente. Usted sabe que las leyes humanas son así, así mucho más las celestiales, las que Dios nos dio en su palabra. Entonces las cortes celestiales son así. Satanás te acusa, pero también quiero en esta noche enseñarte que así como Satanás te acusa, también utiliza personas. Personas que tienen ciertas autoridades y que también pueden acusar o poner tu caso en tela de juicio. Y muchas veces tú ni te enteras que estás en una tela de juicio
que estás enfrentando una demanda y estás perdiendo, ¿sí? Porque tampoco has utilizado las sentencias a tu favor existentes desde la eternidad, ¿sí? Y no tienes pruebas, tampoco no sabes cómo llevar pruebas, no sabes cómo es esto de las cortes celestiales, pero verdaderamente en esta noche quiero decirte algo muy profundo. Es tan importante que tú lo sepas, es tan importante que tú lleves tu vida con santidad, porque realmente todo lo que tú haces de bueno cuenta en el cielo. Cuando tú pagas bien por bien, cuenta en el cielo, porque hay bendición. ¿Por qué? Porque está escrita en la palabra de Dios. ¿Sí? Y así como Satanás se presenta como tu acusador, como el antidicos, ¿sí? Así también utiliza personas que te acusen y que lloren. Y por eso también les he enseñado, ¿sí? Que también cuando hay personas pueden llorar injustamente, hasta por causas injustas y acusarte injustamente. Pero algo que el cielo hace es que en cuanto a propósito se refiere y a santidad de los hijos que tienen propósito, se abre un tribunal. Quiero que abras la palabra y te voy a dar un ejemplo y de paso te explico algo que quedó abierto también en la clase anterior acerca del espíritu de Amalek. ¿Sí? Quiero que abran su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 25. Versículo 17. Deuteronomio 25. Bueno, está mi secretario, recién llegó. 25, 17. Mire lo que dice. Para que sepa que Dios es justo juez y no se olvida las causas, ¿sí? A lo mejor muchas veces pasa que hasta usted o yo nos olvidamos ciertas causas, pero Dios nunca se olvidó. Quedaron delante de Él las evidencias. Mire lo que dice. Acuérdate de lo que hizo Amalek, ¿sí? Contigo en el camino. Paro ahí para explicarte. La clase pasada les había puesto de ejemplo, ¿sí? En la guerra de Josué contra los amalecitas, ¿sí? Y Moisés subió al monte y le levantaron los brazos a Aarón y Ur. Y entonces yo les decía que aunque se estaba dando una guerra físicamente, espiritualmente era la batalla. Y espiritualmente ganaba o era vencido. ¿Se acuerda usted? Con las manos arriba, el pueblo de Israel ganaba, pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo de Israel empezaba a perder. Entonces Aarón del un brazo y Ur del otro brazo le sostenían y le pusieron una roca donde se sentó Moisés. Esa roca representa el Señor Jesucristo. Y les decía que aunque los amalecitas, ¿sí? Reinados por Amalek fueron vencidos, el Espíritu, ¿sí? Siguió gobernando y sigue gobernando hasta nuestros días. Entonces esa guerra Israel tuvo la victoria. Pero miren lo que le dice Dios a Moisés. Le dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, le dice, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, mire, la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, mira la orden que le da, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo se dio esa orden? Esa orden fue un veredicto. ¿Y un veredicto de quién? Del Padre. ¿Por qué? Les voy a explicar. Resulta que este espíritu, este Amalek, representa también una identidad, una entidad espiritual, ¿sí? Una identidad de un príncipe demoníaco, ¿sí? Y significa en hebreo, significa belicoso, o también significa el pueblo que se destruye, ¿sí? Este es un espíritu, ¿sí? Muy sutil que se levanta contra los propósitos de Dios, ¿sí? Que tiene Dios para tu vida, para tu hogar o para tu descendencia. ¿Por qué? Fíjese
que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iba camino a la tierra prometida, este rey les salió al encuentro y les salió a la guerra para impedir que ellos lleguen a la tierra prometida, que ellos lleguen a tomar su promesa y su propósito. Entonces este pueblo, este Amalek, se levantó espiritualmente como el principado que era y que hasta nuestros días hay, se levantó para impedir que el pueblo tome una promesa de Dios, para impedir que se cumpla el propósito de Dios sobre el pueblo de Israel. Y entre todos los que se iban retirando, porque sabían que los israelitas ya venían y que su Dios es poderoso, que a Egipto le dejó hecho una nada, entonces se abrían, les daban el paso, pero ellos no. Y miren lo que hicieron. Este espíritu también es un espíritu manipulador que trabaja a las espaldas o que trabaja por la retaguardia. ¿Sabe? Este es un espíritu que representa la traición o es un espíritu de traición. Ataca el área económica de la familia. Se roba el fruto del trabajo de las familias. ¿Sí? ¿Sabe? Además, este es un espíritu que quita la pasión por la presencia del Señor. ¿Sí? Impide el avance hacia la conquista de los sueños y de las metas. Impide el avance hacia la conquista de las promesas y los propósitos de los hijos de Dios. Amalek es un espíritu ladrón. Trae al interior de las vidas o de sus vidas, sí, hogar y descendencias, sí, peleas, griterías, contiendas, maledicencia, divisiones, adulterio y como consecuencia una destrucción familiar que impide que la familia llegue al propósito de Dios. Este espíritu se caracteriza por arrancar la fe, la firmeza y la fidelidad. ¿Sí? Eso es lo que quería este espíritu arrancar del pueblo de Israel. Entonces, mire, qué importante es saber esto, ¿sí? Porque desde el día en que aceptamos y reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nos profesamos como cristianos, ¿sí? Adoptamos nuestra verdadera identidad espiritual, ¿sí? Y lo primero que comenzamos a aprender es el idioma espiritual. Por eso es necesario que sepas todas estas cosas, porque tú estás aprendiendo tu idioma espiritual, ¿sí? Y aprendes a hablar y andar como un ser espiritual, ¿sí? Que siempre Dios te va a revelar la raíz de todas las cosas, ¿sí? Amalek, ¿sí? En el mundo físico, ¿sí? Era el nieto de Esaú. Esaú, como ustedes recuerdan, fue el hermano de Jacob, el cual le vendió la primogenitura a Jacob. Y Esaú, además, es el padre de los edomitas o de Edom, que fueron también eternos enemigos del pueblo de Israel. Era tal el odio que Saúl le tenía a Jacob por haberle robado su primogenitura, ¿sí? Que siempre le persiguió. Y ese odio, Esaú, antes de entrar en amistad con su hermano, más bien pasó ese odio a su descendencia, ¿sí? Y es por eso que le abrió una legalidad al diablo para manejar espiritualmente, ¿sí? A sus descendencias, ¿sí? Y de Esaú es donde nace Amalek. Amalek, ¿por qué fue tan, se podría decir, repudiado por el Señor? ¿Saben por qué? Para explicarles esto que acabamos de leer en Deuteronomio 25, del 17 al 19. ¿Sabe por qué es repudiado y se ordena que se borre su descendencia de la faz de la tierra? Es porque cuando ellos huían de Egipto, como aquí relata la palabra, pero te lo voy a explicar, ¿sí? En la retaguardia del pueblo, en la retaguardia de cuando Israel se movía por el desierto, iban las mujeres, los niños y los ancianos. Ellos se les dejaba en la parte de atrás. Entonces adelante iban los hombres de guerra, iba el ejército, iba el sacerdocio abriendo el camino con la presencia, pero atrás se les dejaba a las mujeres, a los niños y a los ancianos.
Este Amalek, cuando le ataca al pueblo de Israel, ¿sí? Lo hace por la espalda, porque como aquí dice la palabra, atacó la retaguardia, donde estuvieron los más débiles, donde no pudieron defenderse e hizo gran daño, ¿sí? Les hizo mucho daño, imagínense, niños, mujeres y ancianos. Y yo quiero que usted hoy abra su mente y se imagine millones de personas caminando en el desierto, cuando adelante iban los hombres de guerra y empiezan a gritar atrás las mujeres, los niños, los ancianos, porque eran atacados, les estaban matando sin misericordia, hasta que el pueblo de guerra se dio la vuelta para defenderles, ya le hizo mucho daño al pueblo de Israel. Y aunque pasaron muchos años, ¿sabe qué pasó? Sí, Jehová nunca se olvidó del daño que le hicieron a su pueblo. Y como Dios es juez y juez justo, por el daño que le causaron, por eso aquí Éxodo, sí, Deuteronomio 25 dice, acuérdate, le dice, acuérdate, porque a lo mejor tú ya te habrás olvidado, pero yo no me he olvidado. Acuérdate que te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles. Imagínese, le dice, acuérdate, porque desbarató tu retaguardia y les hizo daño mucho a los débiles. Eso es lo que aquí está hablando en Deuteronomio 25, lo que te estoy contando. Entonces, por haber sido tan vil, tan traicionero, por haber atacado prácticamente por la espalda, por haber sido así tan malvado, ¿sí? Es que Jehová Dios le dijo, cuando ya hayas vencido a todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás de la memoria de Amalek, de debajo del cielo. No lo olvides. Imagínense. Por eso le dio esa orden. ¿Sabe? Cuando Dios da una orden contra pueblos, no dejes niños, no dejes esto, haz esto, ni siquiera tomes del ganado, ¿no? Es porque Dios es justo y porque Él sabe por qué lo hace. Por eso dio este juicio contra Amalek. Y aún así, lo que Dios estaba es levantando hombres y mujeres santos, un pueblo santo, ¿sí? Que tenga el valor de presentarnos ante el Señor y derribar a todos los enemigos que se van llenos del poder y de la sangre del Señor Jesucristo. Hombres y mujeres santas que se levanten, ¿sí? Y se presenten y nos presentemos delante de Dios, ¿sí? Por nuestras descendencias, por nuestros ministerios, por las vidas, para desarmar a los enemigos, para quitar y borrar la memoria de ellos, ¿sí? De debajo del cielo, ¿sí? No lo olvides. Entonces, mire, por eso es importante, ¿sí? Que usted sepa el lenguaje espiritual. Usted está aprendiendo un idioma espiritual. Usted está aprendiendo a manejar los diseños del cielo. Usted no puede ser solo un cristiano que de vez en cuando vaya a la iglesia y que de vez en cuando más o menos usted pueda querer orar bien y se pase años en una oración que no tenga una respuesta. ¿Sí? Amén. Es por esto, que quería citar lo que les dije, ¿no? Tendríamos que estudiar y aquí hay mucho en este pasaje para espiritualmente entender las cosas, de cómo actúa el espíritu de Amalek, quién es Amalek. También les decía que es del Refidim, porque en ese pasaje todo tiene un significado. Fíjese que Refidim, la tierra de Refidim donde fue atacado, ¿sí? El pueblo de Israel, donde bajó y combatió ahí cuerpo a cuerpo Josué y Moisés está en el monte, ¿sí? En el monte y las manos fueron levantadas por Aarón, que representa el sacerdocio, Ur, que representan los amigos fieles, ¿sí? Porque Aarón el sacerdote, Ur los amigos fieles que quieren someterse a la autoridad del Señor, ¿sí? Moisés, ¿sí? Con la vara en su mano que representa la autoridad que Dios nos da, ¿sí? En la tierra. La roca donde se sentó Moisés que representa el poder del Señor Jesucristo para siempre sustentarnos. Y aún la tierra, fíjese, la tierra de Refidim significa lugares de descanso.
o significa tiempos de descanso, donde Satanás también va a buscar afligirte y robarte, ¿sí? Y demandarte, ¿sí? Presentarse en el cielo con demandas, ¿sí? Siendo él un ilegal, pero te señala y te acusa en tus tiempos donde quieras descansar, donde quieras y piensas que ya llegas, que ya sales del desierto y vas a encontrar un lugar del descanso, o tal vez en los lugares donde ya has batallado tanto y vas a tomar ya por fin tus victorias y ahí se te echan a perder. Sí, esos lugares de descanso, donde ya tienes la victoria y las cosas se pierden. Ahí es donde Satanás se levanta para darte guerra, para ponerte una demanda legal. ¿Sí? Entonces, es por eso, es decir, es tan importante entender que en el cielo hay cortes, ¿sí? Por eso les daba para que examinen el Salmo 82, un salmo muy, muy poderoso, muy profundo, de cómo, de cómo gobernaban y gobiernan en el cielo y cómo Jehová les gobernaba a todos, ¿sí? Los demás seres celestiales y cómo emitían juicios, porque ahí claramente el Salmo 82 te habla de los juicios, no te habla de los juicios de la tierra, te habla de las cosas y el diseño de cómo se ejecutan en el cielo, ¿sí? Los juzgamientos y que aún Satanás en el cielo pervirtió las cosas santas de Dios y por eso fue echado del cielo. Esto es como el antidicos, esto es como para recordarte lo que habíamos estudiado, ¿sí? La clase anterior. Y hoy retomar y avanzar un poco más en este tema. Yo te decía en la clase anterior, ¿sí? Que Satanás siempre va a querer robarte tu destino, ¿sí? Por las cosas, para que las cosas, para que los propósitos, para que la palabra, para que las promesas no se cumplan en tu vida y queden invalidadas, ¿sí? Y quedes estancado y te quedes sufriendo y te quedes tal vez años sin alcanzar tu llamado, tus ministerios, sin activar totalmente y entender el funcionamiento de tus dones, años sin tener respuestas a tus oraciones, años estar estancado económicamente, ¿sí? Porque como digo, aún para hacer la obra de Dios se necesita una provisión material, que cuando el Señor te formó a ti, ¿sí? Y te miró desde el vientre de tu madre, te bendijo con toda esa clase de bendiciones. Y eso nos lo confirma Efesios, el libro de Efesios 1, ¿sí? Que te bendijo con toda bendición del cielo y de la tierra en los lugares celestiales. O sea, tu libro ya fue escrito con las bendiciones. Tu vida ya fue escrita con las bendiciones. La Biblia habla que en el cielo se manejan libros. Sí, libros de las vidas de las personas. Por eso al final, acuérdese que en el tiempo del juzgamiento se abrieron todos los libros de la vida. Se abrió el libro de la vida para revisar el nombre que en él estaba escrito y los que no estaban escritos. Se abren en el tiempo de Daniel, se abrieron libros de las naciones. El Salmo 139 dice que cuando el Señor vio tu embrión y tus ojos le vieron a él, ¿sí? Se escribió un libro con todas tus bendiciones, porque él habló sobre ti y para ti. ¿Sí? Entonces, para empezar todo este asunto de cómo tú te diriges en las cortes celestiales, ¿sí? De asuntos que tienen que ver con los propósitos. A las cortes celestiales no es que tú vas a todo hacerlo un juicio. No es como igual, si aquí en la tierra no de todo es un juicio, igual en el cielo. En el cielo presentas esas persecuciones que impiden tu propósito, esa pobreza que ha impedido tu propósito, por lo cual tú no has podido muchas veces ni bendecir la obra o aún bendiciendo la obra, porque hay casos que ofrendando y diezmando, ¿sí? Dices, algo no sale bien, no soy bendecido, pero si yo ofrendé, pero si yo diezmé, ¿qué pasa? Hay una acusación en contra de ti, ¿sí? Entonces, mira, yo también les daba el testimonio, nosotros ofrendando, diezmando, colaborando, sirviendo a la obra, antes de tomar el pastorado.
Un día igual, todo se iba en saco roto, como les decía, todo pasaba al banco y no veía ni $1, no podía ahorrar. Sí, comprábamos nuestras cosas, es verdad, no nos faltaba el pan, pero para lo que trabajábamos tanto, o sea, no podíamos ver la bendición. Hasta que igual un día me paré y dije, Señor, no más saco roto, no más pan de dolores. Y entonces me presenté con mis causas, sin saber que había una demanda en contra de mí. ¿Sí? Y entonces el libro de Job te abre una verdad. Te abre que Satanás, cuando tú quieres servirle a Dios, también se presenta y te acusa y dice, claro, ¿cómo no te va a servir? Porque le bendices. Solo por eso te sirve, pero el rato en que tú le quites, ¿sí? Vas a ver cómo te abandona, cómo blasfema contra ti. Entonces muchas veces tú eres esa persona que Satanás aflige y acusa. Claro, ¿cómo no te va a servir? Por lo que le das. Pero el rato en que tú le cierres la mano, vas a ver cómo te da. Y mire que Dios, cuando usted lee el libro de Job, Él le responde y le dice, sin causa afligía a mi siervo Job. Aún su piel, tócale, pero a su vida no, porque su vida solo a mí me pertenece. Entonces, cuando tú entiendes la palabra, también recuerdo que ahí igual me paré delante de Dios y le dije, Señor, yo ofrendo, yo diezmo y justamente, Señor, te sirvo. Señor, amo tu obra, doy para tu obra, Señor, y todos los meses lloro. Y todos los meses, Señor, me falta, Señor, no quiero vivir esclava del banco. Y así me presenté delante de Dios y le lloré y le presenté todas las causas. Pero es que yo sabía que lo que le decía era la verdad, porque tú no te puedes presentar delante de una corte a decir una mentira o teniendo una vida de pecado para conseguir que a cuenta de que Jesucristo y su sangre me lavaron y no te arrepentiste y sabes que pecaste, pero te escudas, ¿sí? En el poder de la sangre de Jesucristo, que no va a ser efectivo mientras, ¿sí? No quieras abandonar tus pecados, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Dios sabe que aún siendo pecadores, el día en que nos perdonó, dejamos de pecar porque le amamos, ¿sí? Pero hay gente que sí, amado, se presenta con doble vida y dice, no, Dios perdona todo y con esa doble vida todavía quiere ser bendecido. Por eso te digo que perfectas y justas son las cortes celestiales, perfecto, justo y temeroso y de tenerle temor es Dios como juez justo, ¿sí? Entonces ahí también, ahí tuvimos libertad económica. Recuerdo tanto que al poco tiempo de eso, al poco recuerdo también que nos bendijeron con una herencia. Dio, no se hizo como el agua, porque antes cobrábamos algo y se hacía eh, agua. Entonces recuerdo que ando sobre esa herencia, ya pudimos seguir viendo, ya nos pagaban, ya no nos robaban, ¿sí? Ya nos pagaban. Y así, o sea, vimos el resultado de una oración. Vimos el resultado de presentarnos en una corte. Claro que en ese entonces no entendíamos que lo que hacíamos es presentarnos en una corte. Pero como a mí me gustaba hablar todo y desmenuzarlo todo delante de Dios, sí presentaba mis pruebas. Y hoy entiendo que eran mis pruebas. Y por la sangre del Señor Jesucristo, yo tenía entrada a ese lugar, al acceso al trono de la gracia. Y por su misma sangre me presentaba yo como justa, aún siendo pecadora, pero aborreciendo ya el pecado y dejando el pecado. ¿Sí? No es que me escudaba que sí por la sangre de Jesucristo y seguía viviendo una vida de como yo quería. Eso es lo que yo quiero que tú me entiendas, ¿sí? Entonces, también las maldiciones estropean tus bendiciones en las cortes celestiales. La maldición es un poder espiritual, ¿sí? La capacidad, escucha bien, la capacidad de arrastrar tu vida al mal o arrastrar todo el mal a tu vida. Eso es una maldición, con el fin de detener tu destino. Las maldiciones detienen tu destino. Sí, cuando estoy en las puertas de la victoria, sí,
después, ahí es donde Satanás se levanta y detiene mi destino. Y cuando estoy en las puertas de la victoria, o ya un trabajo grande está por salirte, o ya por llegarte una bendición, por cuajarse un negocio, por cuajarse un lugar que te va a bendecir, y ahí se estropea. Quiero decirte que estás frente a una maldición. Una maldición está operando en tu vida y se va a volver a repetir, porque las maldiciones se repiten. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 26. 26, 2. ¿Por qué operan las maldiciones en nuestra vida? Dice así, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces le decía, Señor, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el gorrión en su vagar o la golondrina en su vuelo con la maldición? Lo que pasa es que son aves tan hermosamente diseñadas que cuando empiezan a volar, siempre van a buscar un lugar apacible, perfecto, adecuado para ellas descender. ¿Sabe? Ellas son un tipo de aves que no descienden en cualquier lugar ni por cualquier cosa. ¿Sí? Ellas buscan un lugar para establecer un nido. Ellas buscan un lugar adecuado para descender. No es que se pararon en el primer árbol y en la primera flor que se les pegó. No, así son el gorrión y la golondrina. ¿Sí? Por eso la Biblia los compara perfectamente. Dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Quiere decir que la maldición nunca va a venir como la lotería ahí, por suerte ahí, porque justo porque te cayó, porque no sabes ni por qué y llegó la maldición. No, encontrará el lugar, ¿sí? Siempre encontrará que hay una legalidad en las vidas para ahí establecerse. Nunca la maldición va a caer por mala suerte, porque no sé ni por qué me tocó. No, no pienses así. Siempre la maldición encuentra un derecho legal donde anidarse, ¿sí? Tiene que ver siempre con una causa, ¿sí? Y en la Biblia esa causa se llama derecho legal para operar contra ti y contra tu linaje, ¿sí? Cuando la maldición encuentra un derecho legal, propósitos que, por ejemplo, tú decías, no, este año yo sí voy a crecer más. Yo este año sí que voy a crecer y no, mi vida espiritual no va a ser la misma y de pronto, ¡pum!, se apareció, qué sé yo, una enfermedad, se apareció, qué sé yo, una pérdida, una quiebra, ¿sí? ¡Pum!, se estropeó tu propósito, ¿sí? Estás frente a una maldición. Hay ciertos rasgos en el carácter, ¿sí? Llevan una maldición. Quiero también que sepas, ¿sí? Que las dañinas para las personas, como esos ataques de histeria, esos ataques de locura, esos ataques de desesperación, quiero que entiendas que son un derecho legal en que va a tomar tu vida y tu descendencia, ¿sí? O que tomaron también la vida de la maldición. Y si tú no rompes la maldición, el destino, tu destino no puede ser alcanzado. Resulta que hay personas que viven años y años y décadas infelices. Infelices. ¿Por qué? Porque están viviendo un tiempo de maldición, ¿sí? La maldición. Quiero que entiendas que las maldiciones no son las cosas herenciales, ¿sí? Quiero también que entiendas que en cuanto a enfermedad de iniquidad, eso no es una maldición. Aún las que no vienen por herencia. Son enfermedades nuevas,
que golpearon tu cuerpo. También quiero decirte en esta noche que la maldición también son estados mentales, ¿sí? Entonces, por decirte, para que me entiendas mejor, las enfermedades mentales, a veces depresiones, ansiedades, esquizofrenias, cosas así, son estados mentales que son maldiciones. Hubo un derecho legal en las vidas de las personas. Como pastora, sí, un derecho legal. Un intento de suicidio es un derecho legal, ¿sí? Un aborto es un derecho legal, ¿sí? Entonces, se abrió una maldición que hay que cortarla, ¿sí? No es que solo es mi carácter y no soy pastora, no me puedo controlar y me da unos ataques que hasta me remuerdo los dientes, me remuerdo. No, no, no. Son estados mentales ya de maldición. Y tienes que hoy conocerlos para que digas, no, esto se tiene que romper, ¿sí? ¿Por qué? Aún la pobreza, ¿sabes cuándo empieza la pobreza? La pobreza, que es una maldición, ¿sí? Empieza también en un estado mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás usa, ¿sí? El limitarte. Primero te limita mentalmente. Con todo ataque mental, en una maldición. Y Dios no escribió jamás en nuestros libros que íbamos a vivir en maldiciones, que íbamos a vivir enfermos de la cabeza, que íbamos a tener un carácter terrible, que íbamos a tener unos arranques de histeria, que íbamos a tener unos arranques donde nadie nos iba a poder controlar, ¿sí? O que íbamos a vivir en pobreza y a morir en pobreza. Nunca Dios escribió algo así en nuestros libros. ¿Sí? La pobreza no es una situación solamente económica o la escasez, no, es una situación mental, ¿sí? Es una entidad espiritual que encontró cómo tocar tu vida, encontró un nido, encontró cómo anidarse en tu vida para causarte y estropear tu destino, ¿sí? El libro de Proverbios 24. Estamos aquí abiertos en el 26, 24, este me queda más corto, porque Proverbios habla en dos partes exactamente igual de la pobreza, el 24, 34 y el 6 del 11 al 13. Pero el 24, que en este momento me queda más cerca, dice así, el 24, 34 dice, así vendrá como caminante tu necesidad, ¿sí? Y tu pobreza como hombre armado. Fíjese qué tremendo. La necesidad y la pobreza van de la mano. La necesidad, dice, viene como caminante, ¿sí? Y la pobreza como un hombre armado, o sea, a robarte, a quitarte, ¿sí? Así vendrá. Fíjese, por eso la pobreza no es solamente, ay, que es que no sé, pastora, porque no me sale, porque no hay dinero. No, es una maldición. Hace mucho tiempo hace años había una familia que amábamos mucho, ¿no? Y servían al Señor y muy, muy fieles ellos y todo, pero siempre estaban pobres y diezmaban y estaban pobres, ¿no? Y ofrendaban y les gustaba ofrendar o regalar algo a la iglesia, eran de los que trabajaban, pero estaban pobres. Entonces yo empecé a preguntarle al Señor, empecé a preguntarle, ¿por qué, Señor? Si ellos son fieles, ofrendan, diezman, sirven, les gusta servir, pero esa pobreza era una pobreza, hermanos, o sea, muy, muy fuerte, sí, muy, muy fuerte. Sí, que muchas veces sí, la iglesia buscaba el colaborarles, sí, el buscarles a un trabajo y todo, pero siempre había pobreza. Entonces me puse a preguntarle al Espíritu Santo por qué. Si una madre muy especial, unos hijos muy, muy respetuosos, muy, muy amadores de su mamá, muy honradores. Y cuando le empecé a preguntar al Espíritu Santo, él me habló de una maldición y me dijo así, porque Dios al orgulloso mira de lejos. Entonces yo le dije, Señor, ¿orgullo en quién? Entonces ahí me reveló que el orgullo venía del padre. Y la línea de maldición, desgraciadamente, venía por el papá y desgraciadamente tomaba
todo su linaje, ¿sí? Y como no había el pararse delante de las cortes celestiales entendiendo que lo que estoy sufriendo es una maldición, entonces no podía ejecutar la sentencia de libertad que el Señor Jesucristo ya dio para mi vida, ¿sí? Porque algo que tienes que entender, que el Señor Jesucristo hizo toda la obra perfecta y santa en la cruz. Y te dio todo, tu sanidad, tu libertad, tus bendiciones económicas, te abrió el acceso al trono de la gracia para tomar de las bendiciones celestiales y todo, ¿sí? Para que tú vivas ya en libertad, pero también te sometas a la santidad de Dios, te sometas a Dios, resistas al diablo para que él huya de ti. Así son los pasos, ¿sí? Y te dio todo eso, pero resulta que muchas veces como cristianos sabemos que lo tenemos, pero no ejecutamos nuestras sentencias. Sabemos que algo nos afecta, pero no nos vamos y buscamos a Dios y decimos, Señor, ¿qué está pasándome? ¿Qué está pasando? Me presento, o peor aún decir, me presento delante de seres celestiales perfectos, santos. Sí, y decirles, Señor, hoy yo me presento aquí con mi vida, porque algo me está pasando. Señor, porque de esto que yo siento, porque el Espíritu Santo te va revelando. Ese domingo que yo me presenté delante del tribunal del cielo, el Espíritu Santo me empezó a decir, dile esto, di esto, di esto, di esto, y empecé yo a hablar, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y presenta esto, y di esto, por cuanto esto no es verdad, por cuanto esto, Padre, que se vea el cielo y lo examine, porque, y yo decía, porque testigos tengo en el cielo, y testigos de mis actos, Señor, en todas las áreas de mi vida, y al cielo no hay ocultos, al cielo nadie le engaña, en el cielo no hay ocultos, lo que se pasa en la tierra, el cielo lo sabe y tú lo sabes todo y que se examine, Señor, mi caso. Así le decía. Fue impresionante, hermanos, recuerdo ese juicio, esa vez para librar nuestra vida de muchas cosas que realmente hay personas que con autoridad muchas veces espiritual se levantan contra ti y te dicen, bueno, yo presento al cielo porque esto no me parece, no te bendicen y presentan su causa en el cielo. Sí, hay personas y abogado tenemos en Cristo Jesús, pero ahí está también nuestra legalidad, nuestra santidad para decir, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, lávame con tu sangre, Señor Jesús, y aún de lo que yo me haya equivocado, Señor Jesucristo, por favor, límpiame, muéstrame, Espíritu Santo, aún para arrepentirme, aún para postrarme delante del cielo y pedir perdón, Señor, porque yo no lo hago por maldad, no lo he hecho porque soy un impío, porque no tengo piedad en mi corazón para hacer las cosas, porque hay gente que manipula, hay gente que aún trabaja haciendo la maldad y luego se presenta al cielo y dice, perdóname, Señor. No. Yo quiero decirte que por eso muchas cosas no acontecen, porque el Señor sigue demandando santidad a Jehová en estos tiempos, que se puede decir hoy pecar y mañana decir, bueno, me arrepiento, perdóname, Señor. No, porque el Señor conoce la profundidad de tu corazón y Él no va a admitir que tú digas que eres cristiano y sigas viviendo como quieras y sigas dañando al prójimo y de pronto sigas mintiendo y de pronto sigas haciendo lo incorrecto, de pronto sigas aún tomando deudas que no las pagues, aún tomando prestado y no pagues, ¿sí? Cuando tú mires tu libertad económica, te vas a dar cuenta que aún parte de las bendiciones y de los edictos que se dieron en el cielo ordenando que ya se te bendiga, es cuando aún tú tendrás libertad para prestar. Esa es una muestra de que tú recibiste un edicto de bendición sobre tu área económica. ¿Por qué? Porque el cielo analizó que tú ofrendas, que tú diezmas, que tú amas a Dios, que tú le sirves a Dios, que en tu boca hay verdad, ¿sí? La palabra de Dios en ti es viva y es eficaz y cuántas cosas a tu favor y se abren hacia en el cielo, ¿sí? Y se abren y eso dice el cielo, no, ¿qué se ha hecho por estos? ¿Qué se ha hecho por estos? Hay que bendecirlos. La sangre de Jesucristo, Señor, te son fieles. Los ángeles hablan, Señor, te son fieles. Cuando aún están con amistades, no se corrompen. Han
de ellos llevan tu palabra, donde se paran, claman tu nombre. ¿Sabe qué? Se necesitan los testigos porque los ángeles miran todo, porque ellos escuchan, porque ellos informan, así como a ti también te traen mensajes. Señor, es sensible al Espíritu Santo. Señor, es sensible a tu presencia, tiene tu presencia, porque quiero que sepan que solo el que tiene al Espíritu Santo tiene la presencia de Dios. Sí, pueden tener el don, pero a lo mejor ya no tienen la presencia de Dios. Así como Sansón, un día ya cayó, estaba fuera de la presencia de Dios y él ni siquiera se dio cuenta que ya no tenía la presencia de Dios. Así les pasa a muchos cristianos hoy en día, ¿sí? En cambio, cuando tú tienes al Espíritu Santo, él mismo te direcciona de qué es lo que te va a pasando, pero acercarte, siendo impedido en alguna área, estás siendo infeliz, estás siendo golpeado económicamente, te quedaste sin nada, cuando ibas a ver tu victoria, tus bendiciones, ¡puk!, se perdieron, estás viviendo una etapa de maldición, entonces tienes que tener fe. Tienes que tener fe, ¿sabes para qué? Porque es a través de la fe que tú te presentas delante de Dios como juez justo, aún para que se te haga justicia de tantas injusticias. Es a través de la fe donde te presentas delante de Dios y le dices, Padre, yo quiero hoy que se me haga justicia. Quiero, Señor, si esa viuda, Señor, se presentaba delante de un juez injusto y ese juez injusto, Señor, dio causa y dio veredicto a su causa, ¿cuánto más tú, Señor, juez justo? Yo quiero que se me haga justicia y que hagas justicia en mi causa. ¿Por qué? Porque tengo acceso directo por la sangre que el Señor Jesucristo me dio y me presento con mi abogado. Me presento por mi abogado porque aunque tengamos un acusador, quiero recordarte que también tenemos un abogado en Cristo Jesús y nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Sí, que con él nos pararemos ante un juez. Tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios hablada en tu boca, hablada en mi boca, en las oraciones y aún delante de las cortes celestiales, poder, tiene poder. Cuando yo me presento delante de Dios, siempre le digo, Señor, porque tu palabra dice. Señor, yo me presento, Señor, y te pido justicia, Padre, y te pido esto, Señor, y se abra mi causa. En el nombre de Jesucristo, yo entré por la sangre del Cordero que hoy aún cubre mi voz. Así le digo, porque ahora cubre mi voz para yo presentarme delante de ti, Señor, en el poder del Espíritu Santo, porque así dice tu palabra. Yo, Señor, quiero salir de este desierto empoderada, Señor, del Espíritu Santo, lo cual me hace hablar tu palabra y pedirte esto. Y empiezo y le digo, porque tu palabra dice. ¿Sí? Y entonces yo le enumero o yo le declaro la palabra o le digo, Señor, porque ya es tiempo que vengan las riquezas a manos de los justos, las riquezas del impío a las manos de los justos, porque tu palabra lo dice. Y yo sigo, porque justificados estamos, Señor, en el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Y por eso yo me presento para que se abran los cielos sobre mi casa, se abran los cielos de bendición sobre la iglesia, para que se suelten las bendiciones retenidas por acusaciones falsas, las bendiciones retenidas por falsos acusadores, por verdaderos saqueadores de tu pueblo y de tus hijos. Así le digo yo a Dios cuando le pido que los cielos se abran. ¿Sí? No solo me levanto y digo, yo declaro en el nombre de Jesús y se me abre y esto. No, me presento ante las cortes y entiendo en mi corazón lo que el Espíritu Santo empieza a mover y empieza a hacer. Y entonces cuando yo sé que fue escuchada, entonces ahí yo declaro y empiezo, digo, y en el nombre de Jesús, por la voz profética que Dios ha puesto en mi boca, yo empiezo a declarar y a profetizar y empiezo que las puertas de bendiciones se abran, que los pozos de información para los malvados y empiezo así. Pero ¿cómo? Porque hay
coca, y lo declares, te presentas con humildad delante del juez justo, con abogado defensor en el cual ya tienes la ganancia porque su sentencia ya está favoreciéndote. Pero quiero decirte algo más, y es una locura, pero así como el Satanás se presenta a acusarte, así usa personas también para acusarte. Y hay personas que presentan sus causas o lloran injustamente, ¿sí? Injustamente, porque la Biblia también habla de un juez injusto. Y también hay gente injusta, que va y llora injustamente y hasta miente, ¿sí? Y eso se abre. Entonces, ¿sabes? Ahí es cuando tú también necesitas tus pruebas. Decir, Señor, eso no es verdad. Señor, eso es una calumnia. Señor, yo me presento delante de ti con cartas. Con mi esposo recuerdo que cuando estábamos en una transición pastoral en la ciudad, se levantó un pastor y mandó cartas en contra de mi persona, cartas firmadas, selladas por él, que prohibía a las iglesias de Ambato aún aceptarnos, solo como congregados. Y entonces otro pastor amigo me llamó por teléfono a mi esposo y a mí, nos dijo, mira, estaba en ese tiempo de presidenta de Mujeres Unidas en Cristo de la provincia. Y me llamó y me dijo, mira, ¿sabes qué? En este momento tal pastor vino y te presentó cartas contra ti aquí en la Sopled y en casi todas las iglesias de Ambato para que no te reciban y diciendo que tú eres una persona así, 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 ta. Entonces yo cerré los ojos y no lloré. Me fui donde él, el amigo pastor que nos llamó, el presidente de la Sopled en ese tiempo también. Entonces le dije, ¿sabes qué? Gracias. Sabes que esto no es verdad. Yo no me voy a defender delante de los hombres, ¿sí? Pero dame la carta. Dame la carta. Y él sabía, me dijo, porque solo dame esa carta. ¿Sabe por qué, amados? Porque no necesitaba yo defenderme delante de los demás pastores ni ir a las iglesias a decir esto no es verdad. No, con esa carta delante de Dios, ¿sí? Le dijimos con mi esposo, Señor, mira, Señor, esta carta, esta acusación, esta mentira, porque delante de ti no hay ocultos. Mira, Señor, yo quiero, Señor, tu defensa y que guardes nuestras vidas, porque esto en el reino espiritual, ¿sí? Dado por un pastor, ¿sí? Que era ex presidente de la Soplet, que pesaba espiritualmente, Señor, esto tiene peso y es mortal. Por eso yo hoy te clamo, me presento delante de ti para pedirte, Señor, que invalides estas cartas y nos des la victoria sobre esta acusación. Así como hiciste. Y entonces le recordé. Así como hiciste a tu pueblo delante del rey de Siria, cuando él se burló de tu pueblo y les escribió una carta diciendo, ahora ¿quién defenderá a este pueblo? Así, Señor, como aconteció en ese tiempo, Dios, danos el libramiento hoy. Y, amados, ¿sabe que para qué decirle el edicto justo es del cielo y sin maldad? ¿Para qué decirle? Para ser miembros, para tomarnos como ciudades de refugio, ¿sí? Entonces, mire, ¿para qué decirle lo que Dios hace? ¿Sí? ¿Cómo? Cuando uno se mueve y sabe palabra. Por eso la palabra en tu boca es poder. Tienes abogado, la sangre de Cristo que te da acceso, el abogado en Cristo Jesús que te quitó ya toda sentencia de muerte. Te presentas ante un juez justo porque el cielo es justo y tienes la palabra de poder, la bendita palabra en tu boca.
y tienes que declarar la palabra. Declara la palabra. Cuando estás viviendo frente a una situación de acusación, declara la palabra. Di la palabra, porque esa palabra en tu boca tiene poder. Cuando necesites que seas absuelto, que se te abran las bendiciones, que se te quiten las maldiciones, di la palabra delante de Dios y sus cortes y sus testigos y los ángeles como testigos. Mi abogado tengo por el poder de la sangre que está en mi vida. No me presento a mentir, no me presento a engañar al cielo. Culpable era de muchas cosas, culpable, Señor, pero ya no, porque hoy decidí empezar a vivir mi vida en santidad. ¿Sabe? Entonces nos presentamos en esas cortes con la palabra, nos presentamos con nuestro abogado, ¿sí? Con el poder, ¿sí? De que sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya venció al enemigo, ¿sí? En la cruz del Calvario, sabiendo que estamos viviendo una vida de santidad, que estamos haciendo lo que a Dios le agrada, que estamos cumpliendo su palabra. No te puedes presentar delante de una corte celestial, de un tribunal, pecando. No te puedes presentar llevando una doble vida. No puedes presentarte mintiendo, escudado en que ya le pedí perdón a Dios ayer de eso y hoy me presento y mañana vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a mentir. No, no puedes presentarte así. Pero si tú te presentas alineado al cielo y empiezas a aprender su palabra y a temerle, ¿sabes qué? Esas acusaciones de Satanás con todas esas obras van a perder poder sobre tu vida y vas a ser absuelto. Por eso, mire, amados, es impresionante hablarle del tribunal, porque aún en el Apocalipsis, cuando se habla de las iglesias, hay una iglesia donde recibió como premio, como absolución, una piedrecita blanca. ¿Sabe qué representa esa piedra blanca? Que también lo vamos a volver a estudiar, ¿sí? Las iglesias del Apocalipsis, ¿sabe qué representa? Esa piedra blanca en los juicios en el Sanedrín, que dice el libro de Apocalipsis, que es una de los premios a una de las iglesias, porque cada iglesia se le da un diferente galardón, a una se le da una piedra blanca. Imagínense cómo es el poder de las cortes celestiales y cómo se manejan las cortes celestiales. Sí, no te estoy hablando de algo que no existe, pero sí te estoy contando y tratando de profundizar un poco más de lo que puedas escuchar, sí, de acuerdo también a la vivencia, a lo que he vivido. Te puedo hablar de algo que hemos vivido, sí, no de algo que nos contaron, no de algo que escuchamos, no, de algo que vivimos. Sí, te podemos decir, esto es así, porque así aconteció, porque así pasó, para que tú puedas tener libertad en las áreas que te faltan, para que tú puedas y decidas presentarte delante de Dios y de sus cortes y decir, hoy yo quiero mi causa, Señor, que se resuelva, porque son muchos años de maldición, porque son muchos años de este problema, porque esta enfermedad en la mente, porque este bloqueo mental que tengo, porque este problema, Señor, yo he estropeado mi propósito, mis hijos, mi linaje, mi vida, mi ministerio, y yo quiero hoy una libertad. Yo quiero ese veredicto, ese que ya me dio la sangre de Jesucristo, pero que Satanás sigue acusando, sigue usando determinadas situaciones para acusar mi vida. ¿Sí? Las maldiciones le dan a Satanás un derecho legal de tocar nuestras vidas, ¿sí? Y traer veredictos contrarios de pobreza, de maldición, de enfermedad, ¿sí? De cosas, de tropiezos, de contratiempos, cosas así, ¿sí? Le dan derecho legal, ¿sí? Pero nosotros podemos romper todas esas maldiciones tomando el derecho legal que el Señor Jesucristo ya nos dio. Cristo nos redimió de la maldición, dice la palabra de la ley. ¿Sí? Hecho Él fue maldición por nosotros, maldición, porque la palabra dice, ¿sí? Que maldito todo aquel que es colgado de un maldito.
y tomó la maldición por nosotros, ¿sí? Entonces, cuando te presentas a las cortes celestiales para romper las maldiciones, entonces tú dices, Señor, yo sé que tú eres un justo juez. Porque hoy hay situaciones que tú te vas a acercar como padre, pero hay situaciones que ya necesitas acercarte al Padre como juez. ¿Por qué? Porque Satanás te está acusando, porque Satanás está poniendo una legalidad, ¿sí? En el cielo para ponerte un impedimento. Sí, para quitar, hay una maldición también que está operando en tu vida tal vez desde hace mucho tiempo y esa maldición le da el derecho legal a Satanás para acusarte por cosas que a lo mejor tú ni hiciste tú, si no lo hizo tal vez tu padre, tu abuelo, sí, cosas que lo pensaste muchas veces, sí, cosas que algún momento intentaste hacer en tu ignorancia, un pacto, un intento de suicidio, ¿sí? Abortos, son muchas cosas. Eso es una maldición operando en tu vida y dándole un derecho legal a Satanás. Y tú estás en lo bueno, pero no se desbloquea. ¿Por qué no se desbloquea? Es como que a la computadora no le entra el programa actualizado y tú estás en lo anterior y no corre lo que tiene que correr. ¿Sí? Entonces, es por eso, es muy bueno y poderoso conocer el lenguaje espiritual, ¿sí? El Señor Jesús se hizo maldición por nosotros, dice la palabra, para que tú puedas con un derecho, ¿sí? Eso hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? Y tú puedes presentarte y decir, yo tengo el sacrificio de Jesús en mi vida, por lo cual estas maldiciones de muerte se rompen, por lo cual estas maldiciones de pobreza se empiezan a romper. Estas maldiciones, Señor, que hay en mi cabeza, Señor, de qué sé yo, de depresión, de ansiedad, ¿sí? De persecución, se empiezan a romper. Yo me presento, Señor, sabiendo que el cielo es justo, Señor, y aunque he tenido una vida a lo mejor llena de pecados, pero Padre, me arrepentí y el día que se presentó la sangre de tu Hijo, la abracé y lo reconocí como mi Salvador y con él me presento a tus tribunales, ¿sí? Porque el enemigo me está acusando y mi vida no ha cambiado y han pasado años, Señor bendito, y me sigue afligiendo y me sigue robando el pan. O sea, tienes que hablar con Dios así delante de que como te presenté son del juez mismo aquí en la tierra y me sigue robando el pan. Entonces, Señor, por eso yo me presento, Dios, no para conseguir, Señor, un edicto por interés, ni me presento, Señor, a pedirte perdón solo por interés, sino con un perdón genuino. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, hoy mi arrepentimiento, hoy el libramiento que yo quiero para mi vida, para mi casa, para mis hijos, para la iglesia, Señor, es genuino y tú puedes examinar mi corazón y saber que no te estoy mintiendo. Yo te confieso mis pecados porque la palabra dice, sí, que tú eres fiel y justo para perdonarme, para limpiarme, para quitarme toda maldad. Y desde esa posición, tú empiezas a presentar tu causa, ¿sí? Desde esa posición. Eso es lo primero, la fe en que yo sé que esta corte es real, juzga, justo es el cielo, justo es Dios, y yo quiero esta libertad. Porque esto ya no fue de reprender y no pasa nada, ¿sí? Sino que yo quiero y esta causa libre, libre con testigos, con los seres celestiales, con mi Padre como justo juez, libre de esas acusaciones que Satanás puso contra mí. Satanás, ¿sí? El antidicos, también que esas personas un día dijeron contra mí. Las maldiciones generalmente, las acusaciones las presenta acusador y también personas, ¿sí? También personas que se visten de inocentes te acusan. Porque, ¿por qué te acusan? Porque tú eres el malvado y ellos son los víctimas y lloran.
¿sí? Y a veces consiguen, ahí entran aún en esto hasta las oraciones contrarias, consiguen que otra gente les dé su favor y les dé su apoyo, y así se vuelve todo un caso para un tribunal donde verdaderamente haya la justicia y se dé y se haga justicia, ¿sí? Y se dé un veredicto, porque quiero también decirte que en las cortes celestiales se ponen los impedimentos para que ya no se te empobrezca, se te da el veredicto de tu libertad, de tu sanidad, ¿sí? De la libertad, del rompimiento de todas las maldiciones, ¿sí? Entonces, para este tiempo yo vi tan importante, ¿sí? Esta revelación del Espíritu Santo para nuestras vidas, para poderlo hacer, ¿sí? Para poderlo hacer, para empezar rompiendo todas esas cosas delante de Dios, de un tribunal, donde te va a dar un veredicto que tú vas a ver en días. Porque así como el aprender a someterse, ya está sometido en el altar, es que a un tribunal llegas así, yo ya estoy sometido en el altar del Señor Jesucristo, ahora su sangre envuelve mi voz, ahora su sangre clama por mi vida, su sangre golpea la tierra con mi nombre, ¿sí? Yo tengo el acceso al trono de la gracia, y real al trono de la gracia. ¿Cuántos años fuiste cristianos y muchas veces siendo cristianos no han accedido al trono de la gracia? Solo han escuchado y no lo han accedido. Pero ahora el Espíritu Santo te está diciendo, hoy los voy a meter. Están en el altar de Jesucristo, de ahí al trono de la gracia con todas las bendiciones, y en el trono de la gracia se van a romper sus maldiciones y van aún esos impedimentos en sus propósitos, hoy se van a caer y van a dar un veredicto favorable a su favor en los tribunales donde están siendo acusados y donde fueron acusados y donde aún les pudieron sacar veredictos, ¿sí? Por las injusticias que muchas veces operaron en nosotros. ¿Sí? Pero ahora a través de la sangre de Jesucristo yo voy a hacer realidad mi libertad a través de la sentencia que el Señor Jesucristo dio para mi vida. ¿Sí? Entonces, en esta noche para terminar, ¿sí? Vamos a orar, vamos a empezar orando, ¿sí? Vamos a empezar declarando una primera parte, ¿sí? Para bendición de nuestras vidas en estas cortes celestiales, ¿sí? Vamos a empezar pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele aún esas cosas que en nuestra vida están, por las cuales no estamos avanzando. Necesitas, ¿sí? Tener también esa revelación para pedir perdón, esa revelación para que seas libre, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos y decirle, Señor, Señor, Padre, hoy me acerco a ti como el juez, el justo juez. El cielo es justo y toda su gloria se somete a ti. La justicia, amar el derecho, Señor, las causas justas para amar a los pecadores, para dar edictos de perdón. No hay quien como tú, para darnos la salida. No hay quien como tú, Señor, para darnos y resolver. Esa vida se presenta delante de ti. Se presenta, Señor, confiado, Señor, en la sangre de Jesucristo. Yo me presento con mi abogado, con mi sanador, con mi libertador, confiada en su justicia, no en las mías, y en el poder de su sangre y su sacrificio delante de ti. Para pedirte, Padre, para pedirte, amado Dios,
que si algo en mi linaje, en mis familiares, en mis ancestros, hicieron de mal delante de ti, ¿sí? Y dejaron atada mi vida. Dile, dejaron atada mi vida. Yo te pido que el Espíritu Santo venga, que se dé la revelación así en mi vida, para que se pueda yo avanzar, Señor, para que ya no esté estancado, para que ya no esté detenido, Señor, en estas áreas, para que, Señor, pueda yo ser prosperado, porque no estoy prosperando. Señor, no estoy prosperando. No prospera ni mi alma, Señor, ni mi añadidura. Señor bendito, algo pasa, Señor, en mi vida. Algo pasa, Señor, en mi casa. Por eso, Jesús, que se revele a mi vida. Que se revele a mi vida, Señor, estas cosas que me han dejado atado. Por favor, en el nombre de Jesús, porque yo anhelo en esta noche el edicto de mi libertad. Yo anhelo en el nombre de Jesús en esta noche el edicto de mi sanidad. Yo anhelo en esta noche el edicto de la libertad de mi mente, porque yo no he sabido qué hacer. Y hoy, Señor, con este conocimiento, yo me presento delante de las justicias del cielo para que se abra mi vida y para que se me dé la libertad con la revelación juntamente. En el nombre de Jesús, yo pido que estas cosas de mi linaje, de mi línea de sangre, de mis ancestros, que yo desconozco, pero que tú lo conoces todo y que el cielo también lo conoce. En esta noche yo pido perdón y aún se me revele. Pido perdón, me arrepiento. Aún si yo las hice, me arrepiento. Y si yo no lo hice, como si lo hubiese hecho, me arrepiento por mis linajes, me arrepiento por mis ancestros, me arrepiento en el nombre de Jesús, porque hoy yo quiero esta libertad de estas maldiciones, de estas obras de maldad que yo desconocía, de estos impedimentos. Yo quiero la libertad de estos impedimentos que han atado mi vida y la vida de mis hijos. Yo quiero la libertad, Señor. Yo quiero la libertad en el nombre de Jesús. Por eso en esta noche me presento. No confiada en mis justicias, yo me presento sabiendo que hay un impedimento que fue puesto en contra de mi vida para no prosperar ni espiritualmente, ni económicamente, ni emocionalmente. Señor, en mi familia, en mis hijos, Señor, en mi línea de sangre, Padre, en esta noche yo me presento. Me presento para que el poder de la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada por mi vida, aún siendo yo un pecador, Señor, esa poderosa sangre me dé la libertad, Señor, y escriba hoy, Señor, en esta noche, esa sentencia efectiva que se dio para mi vida aquí en las cortes celestiales, porque yo hoy la reconozco, porque hoy así yo la declaro, porque hoy yo declaro que por el poder de esa sangre yo soy libre de estos estados de maldición en mi casa, de estos estados de persecución, de estos estados de robo, de estos estados de pérdida, de estos estados, Señor, de tristeza, de división en mi casa. Yo soy libre en el nombre de Jesucristo de todos estos estados de traición por el poder de la sangre que el Señor Jesucristo derramó por mi vida, derramó por mi casa. Señor, yo hoy clamo aquí en los tribunales del cielo esa
sentencia de la libertad contra todos esos saqueadores que han tomado de mi vida, que han dañado, que han robado mi vida, que han robado mis buenos tiempos, que han robado mi unción, que han robado, que han querido destruir mi ministerio, que han querido destruir a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo me presento en los tribunales para que hoy se mire esta causa de toda la persecución de tantos años que hemos tenido, esta causa de la persecución a mis hijos, esta maldición de persecución por robos, por pérdidas, por traiciones, Señor Dios Todopoderoso, esta persecución de estos espíritus, Señor, de Amalek, de estos espíritus, Señor, de Absalón. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo me presento para tener la libertad, Dios Todopoderoso, en estas áreas, para que en el cielo, que es justo, se den los veredictos de libertad para mi vida. Señor, porque me arrepiento de toda obra mala que haya hecho, Señor bendito, pero no me voy a presentar, Señor, en tus cortes para mentir ni engañar al cielo, sino me presento, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo que amo, que temo, Señor, delante de ti, para que, Padre, la sentencia que Él soltó a través de su sacrificio sea efectiva en mi vida y sea efectiva en los cielos y en estas cortes, para que se ponga un impedimento de tanta maldad en contra de mi vida, en contra de mi propósito, en contra de mi casa, en contra de mis hijos, en contra de la iglesia. En el nombre de Jesucristo, seamos ya librados de tantos saqueadores, de tantas traiciones, Señor, que como personas fueron llevadas por todos esos espíritus inmundos que fueron soltados para destruirnos. Padre, hoy en el cielo se vea, juez justo en el cielo se abran nuestros libros y se mire lo que hemos tenido que vivir y pasar, y se les ponga un impedimento, Señor, para ya no robarnos más, para ya no detener más nuestro propósito, para ser libres por el poder de la sangre de tu bendito Hijo. Hoy hago efectiva mi sentencia de libertad por el poder de la sangre del Señor Jesucristo, por el poder de mi abogado que delante de ti también clama por mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea esta libertad en esta noche para los hogares, para las vidas. En esta noche la libertad de toda maldición, de todos estos robos, de todas estas traiciones, de todas estas deslealtades. Dios Todopoderoso, de todos estos saqueos, la libertad sea en nuestros hogares y en nuestras vidas, en nuestro linaje, en nuestras descendencias, sobre nuestros hijos, sobre todo lo que poseemos, sobre esta tierra. En el poderoso y santo nombre de Jesucristo, Señor nuestro, yo te pido, Padre, porque dice la palabra que el Señor Jesucristo, el mismo, se hizo maldición a causa nuestra para darnos libertad de todas esas maldiciones por Él y en Él, Señor, por Yeshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, ese es el primer paso. Yo creo que es uno de los importantes, cómo tú vas a aprender a entrar en una corte y se siente el ambiente. Yo no sé cómo tú lo sientes en tu casa, pero el ambiente se siente, el ambiente de la fe con la que tú te acercas y sabes que hay un cielo que te está escuchando. Se siente el poder de la sangre del Señor Jesucristo ejecutándose sobre tu vida. ¿Sí? Se siente el poder de Dios actuando sobre esas áreas que hoy se les pone un impedimento, ¿sí? De que ya no te aflijan, de que ya no te roben, de que ya no te enfermen, de que ya no te quiten, ¿sí? De que ya no te dañen la mente. En el nombre de Jesús, esa libertad tú la puedas declarar, tú la puedas enseñar y tú la puedas testificar, ¿sí? Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y del poder del Espíritu Santo llenándote la vida. Un abrazo, mis amados hermanos, en esta noche. Les agradezco por su tiempo. Gracias, Iván.
por toda esa ayuda, esa colaboración. Nos vemos el día jueves, ¿sí? Y que descansen y que reciban han hecho. Un abrazo para todos, bendiciones. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Y amén. Buenas enseñanzas. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, pastora, por sus enseñanzas. Muchas gracias a todos. Una bonita noche. Buenas noches, pastora, que Dios le bendiga. Hasta mañana, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Bendiciones.